Pues sí, amigo, hoy te traigo una súper comparativa de ceras escolares. Vamos a ver cuál te gusta más. Bueno, chicos, ya las tenemos aquí todas expuestecitas fuera de sus cajas, con todos los colorines ahí preciosos, me veis que nos mola un montón. Y bueno, hoy vamos a ver rápidamente el packaging, porque el packaging no es importante y al final del vídeo os explicaré por qué no lo es, o al menos en nuestra opinión, ¿vale? Segundo, cómo borran. Tercero, qué tal se afilan con sacapuntas normal y corriente, ¿vale? Y por último, al final, pues lógicamente, cómo pintan cada una de ellas, que es lo más importante, ¿vale? Así que empezamos viendo las cajas, que son unas cajas normales de cartón, ¿vale? Sí que las Plastidecor y las Plastialpino pues acaban como un poco de ángulo, ¿vale? Y las Giotto y Líder Papel son más cuadraditas, como podéis ver, y con la particularidad única de que las Líder Papel tienen un envase organizador negro, de plástico negro, ¿vale? Pero ya os digo, para mí no es importante por una razón que os daré al final del vídeo, así que estaros atentos. Bueno, visto eso, vamos a ver la forma de cada una de las ceras. Esto sí que es importante, ¿vale? Porque las Plastidecor, por ejemplo, bueno, las Plastidecor, Plastialpino y las Giotto son todas redondas, a excepción de las Líder Papel, que como podéis observar tiene una forma triangular, mucho más ergonómica para mi gusto. Para un niño así de primaria creo que es mucho más indicado esta forma, y además por una sencilla razón, y os lo enseño. En los escritorios de los coles pues son como esta mesa, lisitos, ¿vale? Y los niños pues son niños. En cuanto que le den un golpe a la redonda, ya lo veis, no hace falta que os lo enseñe. Y sin embargo, esta pues costará más que se caiga del escritorio, lógicamente. Así que es evidente las ventajas que tienen estas ceras de Líder Papel en ese aspecto, ¿vale? Así que sin más, vamos a ver cómo borran ahora, ¿vale? Vamos a ello. Pues empezamos la prueba de borrado. Vamos a hacer una prueba con 3 trazos diferentes de cada una de las marcas, ¿vale? El primero de más arriba lo vamos a hacer, como veis, con una mínima presión para que intentemos borrar cuando ejercemos la menor presión posible en el papel con las ceras. Luego en el medio, pues como veis, ya ejercemos una presión intermedia, y en la zona más inferior ejercemos la mayor presión posible para cubrir todo lo posible en los trazos que hacemos. Empezamos con las ceras de la marca Giotto, seguidas de las Plastialpino. En tercer lugar hacemos los trazos con las Líder Papel, y por último las hacemos con las Plastidecor. Empezamos a borrar las Giotto, y la verdad es que las Giotto son las que se borran un poquito más. Son unas ceras más duras, tengo que decirlo, nada más pues pintar con ellas los trazos que hemos hecho. Se nota que son más duras que las otras 3 marcas, ¿vale? Y a lo mejor por eso influye en el borrado, aunque como veis un poco de marca en los trazos de presión media y fuerte siempre se queda algo. Seguimos con las Plastialpino y como veis pues es un desastre. Hablando claramente, estas ceras no son recomendables para tener que borrarlas. Si tenéis dudas más bien a la hora de pintar algún dibujo, os aconsejo que ejerzáis la menos presión posible, y si tenéis que borrar pues os resultará un poquito más fácil, porque simplemente con una presión media, como queráis borrar algo, alguna cosa que os equivoquéis, os va a resultar imposible, ya lo veis. Después hemos realizado
el borrado, o más bien el intento de borrado en las de la marca Líder Papel y nos ha pasado exactamente lo mismo que en la marca Plasti Alpino. Por último, lo intentamos con las de la marca Plastidecor y en el trazo de las de menor presión ejercida, pues como veis sí que se ha borrado un poquito más que en las otras dos marcas anteriores, pero en el resto nada. Pues empezamos la prueba de afilado de las puntas. En este caso empezamos con las ceras Plastidecor y os tengo que decir que afilar la punta de las ceras Plastidecor es un auténtico placer. Ya veis la especie de serpentinas que hace, que es maravilloso el tacto, de verdad. Seguimos con las ceras de la marca Líder Papel, que en este caso, al ser como triangulares la forma, no es tan agradable el afilado de las puntas, pero ya veis que se sacan sin ningún problema. Seguimos con la marca Plasti Alpino, que al ser redondas, pues el tacto es muy parecido al de las Plastidecor. Tan solo aclararos que, como veis en la punta, tiene un poquito más de rebaje al empezar la zona cilíndrica, y hasta que no se elimina esa parte, no empieza a sacar punta correctamente, digamos. Pero después de eso, ya veis, se saca sin ningún problema. Por último, hacemos las ceras Giotto y, por desgracia, en este caso sí que influye negativamente el papel que las recubre. Por eso nos gusta hacer pruebas de todo tipo. Como veis, al final termina atascándose la cera en el sacapuntas, rompiendo el papel. Por tanto, os recomendaría que, en primer lugar, cuando vayáis a afilar la punta de estas ceras, quitéis primero un poco de papel y, por último, afiléis la punta correctamente. Y empezamos por fin la prueba definitiva de los colores. Os he hecho un esquema para poneros todos los colores de cada una de las marcas y empezamos con el color naranja de las Plastidecor, que hace un color naranja puro, intenso, muy bien. Seguimos con el color rojo y de repente nos damos cuenta que lo hace fucsia. La verdad es que en cámara a lo mejor no lo notáis demasiado, pero ya lo veis que pongo la cera al lado para que lo notéis, y es que no tiene nada que ver. Es muy rosado el tono que da el rojo de las Plastidecor. Seguimos con el rosa, de verdad, el que se supone rosa, y en este caso nos da un color rosa demasiado claro. No se marca lo suficiente. Seguimos con el tono piel, el supuesto tono piel también, porque la verdad es que lo hace súper claro. Ejercemos mucha presión para intentar que lo notéis el tono que da, pero es demasiado claro para mi gusto. Seguimos con el color marrón, que en este caso sí que es un color marrón, marrón claro, bueno, marrón medio, digamos. El color amarillo sí que en este caso es muy bueno, muy intenso, muy rico de color. Seguimos con el tono verde oscuro. Y en este caso el tono verde oscuro pues es un poquito claro, porque cuando llegamos al verde claro, que se supone, nos da un color pistacho que la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver con el color de la cera que te esperas. Seguimos con el azul claro, que en este caso sí, es un color muy parecido al de la cera, un color vivo y un azul pues bastante parecido al color de la cera. Seguimos con el azul oscuro, que quizás es un poquito claro, un poco más claro de lo esperado, según el color de la cera. Seguimos con el morado, un morado que es más bien un violeta, pero bueno,
hace un tono esperado, según el color de la cera. Y por último, el tono negro. El color negro, pues la verdad es que no da ningún problema, hace su función. Hombre, no llega a ser muy intenso de color, es un gris, pero es bastante oscuro y no da problemas. Seguimos con las de la marca Líder Papel. En este caso empezamos con el color negro y lo hace correctamente, sin ningún problema también. Como veréis, los negros la verdad es que no dan mayor problema. Seguimos con el violeta, que en este caso pues también es demasiado claro. Por más presión que ejercemos, es súper clarito. Este tono la verdad es que no lo han logrado. Seguido del rosa, que parece muy fucsia, al contrario que el rosa de la marca Plastidecor, pero bueno, al menos lo marca un poco más que la marca del Plastidecor. Seguimos con el tono piel y como veis pues también es súper clarito, apenas se marca por más presión que ejerces, es demasiado claro para nuestro gusto. El tono amarillo, sin embargo, es estupendo, muy intenso, muy marcado. Seguimos con el naranja y también es un color intenso, es buen color, saca muy anaranjado, pero al llegar al rojo, en esta marca Líder Papel, desgraciadamente nos pasa exactamente igual que en las Plastidecor. Sale muy fucsia, es un tono demasiado rosado. Sigue el azul claro de esta caja de colores, de ceras de colores, perdón, que es un azul muy clarito, pero bueno, es más o menos el tono de la cera. Sin embargo, el azul oscuro parece muy oscuro y a la hora de marcar pues no es tan oscuro. Bueno, pero es un azul un poco más oscuro al menos que el anterior. Con el verde claro nos pasa algo parecido al verde de las ceras Plastidecor, que nos sale muy pistacho para nuestro gusto, y con el oscuro, pues en este caso es un verde bastante tirando a esmeralda, tirando hacia azul. Por último, nos viene un solo tono de marrón, como en todas estas cajas de colores, y es demasiado oscuro, tiene un tono, la verdad es que bastante raro. Seguimos con las ceras alpino, que empieza con el color negro, y como os he dicho anteriormente, los tonos negros no dan ningún problema. Sigue el color marrón que trae esta caja de colores y la verdad es que es un marrón bastante parecido al que tiene la cera, por tanto no da mayor problema, quizás un poco anaranjado, pero bueno, aceptable al fin y al cabo. El verde oscuro, como veis, pasa algo parecido a las de la marca Líder Papel, es un poco tirando a azulado. Sin embargo, en este caso el verde claro es muy buen tono de verde claro, no tira hacia pistacho. Seguimos con los tonos azules, que el azul claro lo hace sin ningún problema, es un azul clarito, bien, intenso, normal. Seguido del azul más oscuro que lleva esta caja. Y como veis, pues la verdad es que lo clava bastante bien. Es parecido a las otras marcas, un poquito más oscuro quizás. Seguimos con el tono morado, que en este caso no es violeta, este sí que es morado morado, un tono vivo de morado, oscurito, muy marcado y la verdad es que estupendo. Seguimos con el tono rosa y este es un color rosado pues bastante clarito, la verdad, un poco más clarito que en las otras marcas, pero
En este caso llegamos al color rojo y, como vais a ver, por fin nos da un color rojo de verdad. Seguimos con el color naranja y la verdad es que es un color muy naranja, muy bonito, muy vivo, quizás demasiado parecido al color marrón que hace esta marca de Alpino. Quizás convendría el marrón que fuese un poco más oscuro. Como veis, hemos seguido con el naranja claro, que se supone que es un tono piel, pero quizás es demasiado anaranjado. Y por último, el amarillo es estupendo, muy vivo y un tono amarillo como tiene que ser también. Como veis, la particularidad que traen las ceras Giotto es que viene un color blanco. Y diréis vosotros, ¿para qué queremos el blanco? Pues se supone que el blanco podría dar brillos y reflejos. Como veis, habréis visto, hemos hecho una prueba en las líneas negras para ver si las marcaba, pero no las ha marcado. Hemos seguido con el resto de ceras. Como veis, el color negro no da ningún problema. El tono azul es estupendamente también, muy bueno. Y el morado pues también es muy parecido al de la marca Alpino, muy bueno también. Sin embargo, llegamos al tono azul y es demasiado claro en comparación de las otras marcas. Probamos el color rojo y la verdad es que nos ha sorprendido viendo el resto de colores, porque también da un tono de rojo más parecido al rojo como tiene que ser, un poco más clarito que el alpino, pero al menos el rojo no es fucsia como los otros. El rosa es demasiado claro, como veis. Llegados al naranja, da un tono bastante parecido, un poquito más claro que en otras ocasiones, en las otras marcas, pero bueno, es naranja. Y llegados al amarillo, pues nos pasa un poco lo mismo que en el rosa. Es, en comparación, muy clarito y hay que ejercer muchísima presión para conseguir un poco de amarillo. Sin embargo, llegamos al color marrón y en este caso, pues creemos que ofrece un color marrón muy bueno. No es tan anaranjado como en los otros casos, es un color marrón bastante correcto, la verdad. Sin embargo, llegamos al verde y el verde claro al menos es un poquito claro, un poquito suave para nuestro gusto. Y cuando cogemos el tono verde oscuro, pues pasa un poco lo mismo. Es un poco tirando azulado que da un tono bastante regular. Como podéis ver, hemos probado el color blanco en distintos colores, ejerciendo muchísima presión, intentando a ver si sacaba algún reflejo, a ver si se marcaba algo, hasta que llegamos y de la presión lo hemos roto. Bueno, chicos, pues hasta aquí la prueba de hoy. Espero que os haya gustado y, como os dije al principio del vídeo, quería comentaros una cosita respecto al packaging. El packaging pues es normal, ya lo veis, son cajitas de cartón que vienen perforadas para su mantenimiento, pero su mantenimiento en almacén, para que corra el aire y no se estropeen, ¿vale? Dentro de su envase. Pero yo siempre os recomendaré que utilicéis, para guardar las ceras escolares, sobre todo estas finas, largas, que utilicéis o estuches rígidos o simplemente un tupper de casa, que tengáis en casa, así alargadito, que entren las ceras, ¿vale? Lo guardáis ahí y seguramente os funcione y os conserven las ceras perfectas todo el año. Los niños son niños y pues tratan las cosas de aquella manera. Es así. Yo, además, estoy viendo que está de moda, como os he comentado en la web, si queréis pasaros a verlo, un consejo de mantenimiento de cuadernos también que tenemos, que es que hay un nuevo deporte olímpico, sí, nosotros lo conocemos, que es el lanzamiento de la mochila. Sí, señores. Ahora todos los niños llegan a casa y adiós mochila.
Y es como el lanzamiento de disco de las Olimpiadas, exactamente igual. Y claro, así termina todo. Y más estas ceras, pues si las das un golpe, pues se rompen. Y el 90% de los niños terminan con cachitos de cera así por todos los estuches. Es así. Así que yo os recomiendo encarecidamente que utilicéis simplemente un tapercito baratito, 2-3 euros os valdrá seguramente. Cogéis uno alargadito, los metéis ahí las ceras y os durarán seguramente todo el curso sin romperse para nada. Así que nada más. Hoy no voy a dar mi opinión, ¿vale? Lo que quiero es que opinéis vosotros cuál os ha gustado más y cuál creéis que sería mejor comprar para el próximo curso. Así que hasta el próximo vídeo. Adiós.